Cambiamos de tema, vamos a abordar ahora una noticia que ha sido cuanto menos llamativa, ¿verdad? Verán. Alertan de la presencia de una babosa gigante. Fíjense, es una especie conocida como la babosa africana, puede llegar a medir hasta 12 centímetros y es altamente venenosa, sobre todo para la agricultura. Y bueno, con esta noticia pues no nos ha quedado más remedio que hablar con un experto, así que saludamos ya al biólogo Jaime de Urioste. Muy buenas tardes, señor Urioste. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Díganos, ¿por qué es tan peligrosa esta babosa que estamos viendo en imagen ahora y sobre todo por qué lo es para el cultivo? Bueno, se trata de un depredador que consume muchísimas hortalizas, verduras, o sea que a nivel agrícola, pues desde luego es un problema grave, pero sobre todo a nivel sanitario, no porque tenga realmente un veneno, sino porque puede ser portador de un parásito que se llama Angiostrongyllus cantonensis, que produce una meningitis eosinofílica, es decir, con daños neurológicos que pueden ser permanentes, irreversibles, o incluso podría producir la muerte. Así que en caso de encontrar este tipo de animales, lo importante es no tocarlo con la mano descubierta, sino utilizar siempre guantes de látex, de vinilo, nitrilo, bueno, algo que establezca una barrera, porque aunque el parásito realmente está sobre todo dentro de la carne del animal, es decir, no nos lo vamos a comer, pero si entramos en contacto con ese mucus que segrega esa mucosa, esa baba que segregan las mucosas, podríamos realmente intoxicarnos y desde luego a nivel sanitario es un problema serio. Qué barbaridad, pues efectivamente, no en es serio una es, no es tontería, ninguna tontería. un chichango, ¿no? Jaime, buenas tardes. ¿Cómo acaba una especie de este tipo en Canarias? Pues su transporte ha sido accidental, nadie lo ha traído a propósito. Esto probablemente ha llegado en plantas, en verduras, en mercancías que vengan de los países de origen. Esta es una babosa que de forma natural está en la zona del África subsahariana, pero que ya se ha convertido en una especie exótica invasora a nivel mundial. Entonces ahí bueno, pues se encuentra en Estados Unidos, en la India, en el sur de Asia, en Australia, en las islas del Pacífico y bueno, incluso en algunos países de Sudamérica como en Ecuador, y ahora desgraciadamente pues la hemos localizado aquí en Tenerife el año pasado, el año 2024. Jaime, buenas tardes. Usted ya ha hablado de lo que hay que hacer si un usuario se encuentra a esta babosa, pero claro, muchas veces uno no sabe a quién llamar, a qué entidad tienen que recurrir las personas para decir, oye, me he encontrado esta babosa. Exacto, o sea, existe un organismo del gobierno de Canarias que se llama Redexo, pero por si se olvidan del número de teléfono es mucho más sencillo llamar al 112 y alertar de la presencia de esta babosa para que ellos transfieran inmediatamente a Redexo el aviso y así se puede hacer un seguimiento de cómo van las poblaciones, dónde está apareciendo y se puede actuar rápidamente porque lo ideal es intentar que esto no se convierta en una especie más de esas exóticas invasoras que tenemos en Canarias y que no establezca poblaciones reproductoras, o por lo menos intentar controlar lo más posible para que no se extienda por el archipiélago. Jaime, buenas tardes. Yo aprovecho ya que te tenemos entre nosotras para preguntarte también sobre, bueno, para compartir contigo una noticia que vimos esta semana acerca de el avistamiento de un pulpo manta, creo que se llama, que Sí. bueno, pues se avistó en Lanzarote y que tengo entendido de que no suele estar en la superficie, ¿no? Que es más una especie de las profundidades. Creo que es una hembra, pero ¿nos puedes arrojar un poquito más de luz acerca de este espécimen? Sí, se trata de un animal muy interesante. O sea, las primeras citas de estos pulpos manta son del año 91 y después esporádicamente han aparecido en La Palma, en La Gomera, en El Hierro, en Fuerteventura y ahora recientemente, como bien comentas, el día 8 y el 11 de abril de este año 2025 se ha localizado en Lanzarote. Es una especie que vive a bastante profundidad, alrededor de unos 250, 270 metros, así que avistar en superficie es muy raro, ¿no? Y una de las peculiaridades que tiene es precisamente eso que estaban comentando, o sea, las hembras son gigantes, es decir, pueden superar los 2 metros, y sin embargo los machos son de 2 o 3 centímetros de tamaño, o sea, hay un dimorfismo sexual, es decir, las diferencias entre machos y hembras son tan exageradas que la hembra puede ser hasta entre 10.000 y 40.000 veces más grande que el macho, ¿no? Y se llaman de velo o de manta, porque las hembras tienen como mecanismo defensivo entre los 4 tentáculos dorsales unas prolongaciones de ese manto, de ese tejido, que en caso de ataque lo que pueden hacer es extenderlo para parecer mucho más grande y más amenazadores, y si un depredador las intenta morder, esa parte se desprende y ellas aprovechan para escaparse. Jaime, primero fue el pez diablo en Tenerife, después fue este pulpo. ¿Por qué suben estos animales a la superficie? ¿Hay alguna relación? En este caso, lo que cabe esperar es que se trate de que el animal está huyendo de algún depredador, que pueden ser grandes peces como atunes, petos o cetáceos que bueno, depredan sobre ellos.
y probablemente el animal estaba huyendo de estos animales y por eso salió a superficie, ¿no? Entonces, lo más probable sea eso. De momento no tenemos ningún otro dato que indique que pueda tener otro origen esos avistamientos, que sea el huir de alguien que se los quería comer. Jaime, antes hablábamos de la peligrosidad de tocar a una babosa, no sé si también lo sigue siendo entrar en contacto con este pulpo. Mira, las hembras en realidad son muy grandes, muy espectaculares, pero no suelen dar mucho problema. Sin embargo, los machos cuando son pequeñitos y las hembras cuando tienen menos de 10 centímetros son capaces de llevar en los tentáculos delanteros fragmentos de la fragata o la carabela portuguesa, que es un nidario, lo que llamamos aguavivas en Canarias, aunque realmente no es una medusa, es una colonia, y tienen una serie de células urticantes y ellos cogen esos fragmentos, los llevan encima, como quien lleva pues una especie de bola de pinchos, pues llevan esos fragmentos para defenderse o incluso a lo mejor hasta para capturar algún tipo de presa. Pues muchísimas Así que si gracias. estamos en contacto, pues podemos tener una reacción urticante como cuando tocamos una agua viva. Bien, pues muchísimas gracias, Jaime de Urioste. Muchas gracias por haber entrado al programa y nos quedamos con eso, con lo rica y diversa que es la fauna de nuestro archipiélago. Así que tenga usted una muy buena tarde. Igualmente, buenas tardes. Bueno,